Lo llaman el impuesto contra los pobres. La inflación es una de las situaciones que en una economía pueden causarle no solamente grandes problemas a los ciudadanos que tienen menos recursos, sino que además de eso, por ser una, una situación que afecta a todo ciudadano, genera consecuencias políticas. Porque muy probablemente determinada acción del gobierno solamente le afecte a unos cuantos o le preocupe a pocos. Pero cuando se trata del bolsillo, ay amigo mío, cuando se trata del bolsillo no hay manera. Y en esta situación en la que nos vemos mundialmente, el tema de tener que pasar de comprar la barra de pan por centavos a tenerla que comprar por $1 o por €1, ya la cosa pasa de castaño oscuro. Ni hablar de los que tienen familias numerosas, porque el presupuesto se mantiene estable porque los ingresos se mantienen en el mismo nivel, pero los gastos son mayores. Y el que antes gastaba la mitad del sueldo en alquiler y la otra mitad, una parte para la comida y otra parte para los servicios, hoy casi lo gasta todo completo en el alquiler y le queda cada vez menos para lo relacionado al resto de los gastos. En tal sentido, en medio de todo esto, es necesario ver y darse cuenta de que hay, por supuesto, que una situación difícil, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa con el tema de la inflación. De eso vamos a hablar hoy y eso vamos a revisarlo hoy. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el dinero de los ciudadanos y por qué se está disolviendo? En el caso de los Estados Unidos vamos a revisarlo detenidamente. Este programa es una presentación de Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos de USA a Venezuela. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, cardiología, otorrinolaringología y medicina forense política. El aserradero politiquero de Fuera de Orden abre sus puertas para recibir a todas esas caretablas obsoletas, desvencijadas y periclitadas. Se las vamos a lijar, se las vamos a limar, se las vamos a sellar, se las vamos a barnizar, se las vamos a contrachapar y las vamos a sacar para la calle para que la gente las vea y diga, ahí va, míralo, mira, ahí va ese caretabla. Gracias por estar de vuelta. Como todas las noches les saluda Daniel Lara Farías. Gracias a los más de 100,000 suscriptores que hacen vida en este canal. Y gracias en especial a los que nos permiten seguir día a día creando más contenidos. El equipo de este canal, Daniel Lara Farías Presenta, se sostiene gracias a los aportes que recibimos en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Y seguimos. Qué raro. Qué raro un gobierno demócrata manejando mal la economía. Pareciera que hay gente en todos los países del mundo con mala memoria. De verdad que nadie escarmienta en cabeza ajena. Y muchísimas veces, sinceramente, las sociedades les encanta darse 2 veces con la misma piedra. Pocos recuerdan lo que significó la gestión económica de Barack Obama. Se dice muchísimas cosas de Barack Obama, hasta el premio Nobel le dieron. A Barack Obama le dieron el premio Nobel 2 meses después de haber asumido la presidencia. Una cosa que nadie se explica, nadie entiende por qué. O sea, premio Nobel por adelantado. O sea, toma el premio Nobel, sabemos que vas a ser rechísimo. No, nadie se explicó jamás. De verdad que uno revisa el otorgamiento de los premios Nobel de la Paz y pura gente infame, pura gente infame. Uy, qué cosa tan terrible. Pero bueno, así es la vida. El hecho es que el premio Nobel de la Paz Barack Obama, parece que la gente no recuerda lo que fue la gestión que se hizo de la economía y cómo terminó todo esto en la famosa explosión de la burbuja inmobiliaria. Ni hablar de lo que fue la gestión de todo aquello que se vino abajo con las grandes empresas que ya venían arrastrando su crisis desde la gestión de George Bush, pero que durante el gobierno de Obama
Bueno, la cantidad de gente que se quedó en la calle con el tema inmobiliario, la burbuja inmobiliaria, el derrumbe de las hipotecas, la subprime y toda aquella desgracia. Bueno, la gestión de eso lo que dejó fue... ¿Qué dejó? La gestión económica. Una cosa que pocas veces se analiza. ¿Qué dejó la gestión económica de Barack Obama? Un descontento tal en las clases más bajas, en las personas de menos ingresos, que ganó Trump. Eso es lo que nunca analizan. Ellos nunca se preguntan por qué ganó Donald Trump. Independientemente de que se esté a favor o en contra de Donald Trump. ¿Por qué ganó Donald Trump? Porque Donald Trump le habló a esos que habían sido afectados por la crisis económica mal manejada por Barack Obama. Lo demás es tontería. Y ahora viene, mire, ahora están en manos nada más y nada menos que de el hijo de Biden, o el abuelo, o el pupilo. Ahí no sabemos quién es quién. Ahí no sabemos quién manda a quién. Todo el mundo piensa en este momento que quien está gobernando detrás de Biden es la misma camarilla que gobernó con Barack Obama. Es decir, que estamos hablando de que este es el tercer periodo de Obama. Imagínese usted. En medio de esta situación, ¿qué ocurre? Bueno, Joe Biden parece que nada más con llegar el señor a la Casa Blanca se desataron otra vez los demonios de la economía. Y empezaron los grandes problemas. Por supuesto, ellos le echan la culpa a Ucrania, porque Ucrania es la excusa ahora para todo el mundo. En todas partes le echan la culpa a Ucrania. No hay aceite, pues caso Ucrania. ¿Aumentó el pan en España? No, porque Ucrania. No, porque no, Ucrania. No, porque mira, que el mentol aumentó. No, Ucrania. Todo es Ucrania. Y los gobernantes tienen como excusa ahora el tema de Ucrania para esconder sus miserias, sus malos manejos y sus tonterías. Y entonces es allí donde vemos lo que termina ocurriendo con el caso de la inflación en los Estados Unidos. Donde, además de eso, la inflación es una cosa terrible en cualquier parte. Porque lo que es fundamental, cuando la inflación se dispara, ¿verdad? No solamente es el tema del dinero que uno tiene en el bolsillo, sino de la incertidumbre que causa. Porque ven acá, si tú trabajas y ganas un sueldo, y tú sabes que al final de mes tú vas a tener ese sueldo, ¿verdad? Está claro. Tú vas a tener ese sueldo a final de mes. Y al tener ese sueldo a final de mes, tú sabes que a final de mes tú vas a gastar tanto en alquiler, tanto en los servicios, tanto en el pago del carro, tanto en combustible, tanto en comida. Tú tienes tus gastos cuadraditos, todo cuadradito ahí. Tú te planificaste. Pero si este mes cuando vas a hacer el mercado resulta ser que metes lo que vas a meter en el carrito y cuando llegas a la caja no pagas lo mismo que pagaste el mes pasado, sino el doble, entonces ahí es donde entran los problemas. Porque dice, bueno, pero esto es lo que comemos en casa. Entonces, ¿qué hago? Lo que hace la gente generalmente es, el primer mes dice, bueno, me paso un poquito este mes. Pero empiezas a pensar, ¿y el mes que viene cómo hago? ¿Cómo hago el mes que viene? Entonces empiezas a recortar y dices, bueno, déjame dejar, voy a quitar Netflix, voy a quitar esto, los niños que vean YouTube. Porque puedo pagar esto, no puedo pagar lo otro. Y déjame cambiar el plan del teléfono. Voy a cambiar el plan y voy a poner uno más barato. Y oye, no sé, este carro ya no me sirve porque gasta mucha gasolina. Entonces déjame ver si cambiamos de carro. O tenemos dos carros, nos va a vender uno. Eso se puede ver como una cosa, como una preocupación de alguien que tiene mucha plata. No, pero es que cuando usted va a la realidad de los Estados Unidos, para usted poder, en algunas ciudades, en muchas ciudades, para usted poder trabajar necesita tener un vehículo. Y si trabaja la pareja, si la pareja trabaja, los dos necesitan tener un vehículo. No es que ay, no, bueno, tenemos dos carros y somos ricos. No. Es que si no tienen carro, cada uno de ellos no pueden rendir igual en el trabajo. Entonces, es allí donde empiezan los grandes problemas, las grandes complicaciones. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, entre otras, para mí lo fundamental, me van a perdonar, para mí lo fundamental es que mientras haya un tipo como Biden en la presidencia de los Estados Unidos, se van a vivir cosas como esta. Porque los demócratas servirán para mucho, pero para la economía han demostrado con los hechos que, bueno, que sobre todo estos tipos del Partido Demócrata de unos años para acá cada vez están peores, de verdad. Pero bueno,
¿Qué podemos ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué se nos aparece por aquí? Mira, la inflación sigue creciendo en Estados Unidos. Pero vamos a ver qué nos preparó aquí el Moreno Cabeza. ¿Qué nos dice el Moreno Cabeza en esta presentación que nos hizo? Nos dice el Moreno Cabeza, nos da estos datos. La tasa interanual de inflación en Estados Unidos subió en marzo hasta el 8.5%. Eso es una locura. En un país donde normalmente la inflación, bueno, está en número bajito siempre. Estos son datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales. La subida mensual del índice de precios de consumo fue de hasta el 1.2% después de una subida de 0,8 en febrero. Es decir, la cosa es al galope. La cosa es al galope. Una cosa impresionante. Impresionante. Ahí donde uno dice, mira cómo son las cosas. ¿Qué más dice el Moreno Cabeza aquí? Bueno, según se explica en esos datos, las subidas en los índices de gasolina, alojamiento y alimentación fueron los mayores contribuidores a esa disparada. Es decir, que es allí donde la gente está sintiendo el peso. En el aumento de la gasolina, que como nosotros en Venezuela lo teníamos, si aumenta la gasolina, aumenta todo. ¿Por qué? Porque aumentan los costos del transporte. Y al aumentar los costos del transporte, aumentan los costos de la mercancía. No hay que ser economista para saber eso. Y lo primero que se afecta es lo que más se repone en los comercios, que es en los alimentos. Porque es lo que más se consume. Todo el mundo come, pero no todo el mundo compra, qué sé yo, madera. En tal sentido, los impactos siguen siendo mayores en cuanto a los alimentos. Estamos hablando de un aumento de casi el 20% del combustible, aumento del combustible. Es decir, más de la mitad del incremento mensual del total de la inflación se debe al carburante. Y esto, por supuesto, se ve afectado por la escalada de los otros costes energéticos. No solamente es... No, esto es una locura. Esto es una locura. Esto no hay por dónde agarrarlo. Los datos de este organismo, de este observatorio, indican que el índice solo aumentó un 0.3% si se eliminan de la ecuación los alimentos y la energía. Mientras que el mes pasado el resultado habría sido el 0.5%. Es decir, que solo por el aumento de los costos de la energía, entiéndase, de combustibles y de la generación eléctrica, solamente por eso se disparan los precios como se han disparado. Hay una asfixia, obviamente, porque ¿de qué se trata esto? Del dinero que tiene la gente en el bolsillo. El alza de los precios está provocando en los hogares situaciones que no se vivían hace unos años. ¿Por qué? Porque se disparó entonces el precio de los alquileres. Porque claro, si yo soy dueño de una vivienda y la tengo alquilada para generar ingresos con eso y se me dispara todo, yo aumento el alquiler. Por supuesto, el abastecimiento de alimentos ha caído porque el tema del consumo, el tema del transporte y el tema de los costos termina quedando y dejando los números donde los estamos viendo actualmente. Esto es una cosa que se sabe dónde comienza y dónde termina. Por supuesto, la administración Biden, que es una forma de llamar a la gente que está trabajando por Biden, porque Biden es un señor que primero que se la pasará durmiendo la siesta, el pobre. En algún momento lo despiertan. Han tenido que implementar medidas inéditas. Bueno, inéditas después del crack del 29. Permitir la venta de gasolina con mayor contenido de etanol para así eliminar algunas restricciones que habían impuesto los ecologistas. Y esto ayuda a que en los meses más calurosos, por supuesto, bajen un poquito los precios. Eso podría rebajar el precio en unos 10 centavos por galón. O sea, es casi que curar un cáncer con aspirina. Pero bueno, así son los demócratas. Tienen otra iniciativa que es la liberación masiva de millones de barriles de crudo procedentes de las reservas estratégicas del país. Esto ayudaría a compensar la interrupción del suministro de petróleo ruso y además permitiría o están promoviendo incentivar la producción petrolera y de gas interior, que es una política tradicionalmente criticada por los demócratas, porque los demócratas con su carencia de
¿cómo se llama? De agenda, han salido a buscarse banderas ajenas. Y una de las banderas que se han buscado es la bandera ecologista. Al buscarse la bandera ecologista, estos personajes se han colocado en eso ¿cómo se llama? De combatir el consumo de los combustibles fósiles, prefiriendo energía limpia. Y la energía limpia que decidieron comprar era el gas. Bueno, energía limpia, pero te hace más dependiente. Renunciaron a las plantas nucleares, renunciaron al carbón en algunos países para pasar a depender del gas, pero el gas es ruso. Bueno, y aquí estamos, en medio de este polvorín. En medio de este polvorín. Porque son países desarrollados. Menos mal que son desarrollados, porque si no fuesen desarrollados, yo no sé cómo pensarían, de verdad. De verdad, yo no sé cómo pensarían si no fuesen desarrollados. Esto de verdad que se cuenta y no se cree. Se cuenta y no se cree. Esta locura. Hay cosas adicionales. Por ejemplo, estamos viendo señales que nos indican que vendría una burbuja inflacionaria. Hay una burbuja inmobiliaria, una nueva burbuja inmobiliaria. Hay un reportaje, vamos a ver si podemos ver este reportaje. Hay un reportaje bien interesante, vamos a tratar de ponerlo en pantalla, de la gente de La Voz de América, que ya están hablando de que podría haber una situación en la que, se termine viendo una burbuja inmobiliaria que complique aún más la cosa. Vamos a escuchar este reportaje. Propiedades sigue siendo muy bajo en Estados Unidos y la demanda sigue en aumento. Ese déficit de viviendas disponibles para adquirir ha desatado un incremento significativo en los precios, a su vez exacerbados por el alza en las tasas hipotecarias. Algunos analistas económicos y de bienes raíces ven un entorno propicio para que estalle una nueva burbuja hipotecaria. A medida que continuamos viendo aumentos de 2 dígitos en los precios, ciertamente aquí en el occidente y en la región montañosa del occidente del país, el mercado inmobiliario presenta otra posibilidad de recesión si continúa acelerándose y la burbuja explota. Investigadores del Banco de la Reserva Federal de Dallas aseguran que hay razones suficientes para preocuparse, pues los precios de las viviendas están fuera de control y no hay propiedades suficientes para suplir la demanda. Hay múltiples personas que están tratando de comprar esa propiedad y generalmente la persona que viene con cash, con dinero efectivo, es la que se la gana. Tanto la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces como diferentes instituciones bancarias aseguran que uno de los principales problemas es que los precios de las propiedades y los intereses siguen subiendo, pero no los salarios de quienes podrían comprar esas viviendas. Y ahí, dicen los expertos, es donde se gesta la explosión de la tan temida burbuja hipotecaria. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Bueno, ahí lo tienen. Esas son las cosas que finalmente terminan causando la caída. El inventario de propiedades sigue siendo muy bajo en Estados Unidos y la demanda. Cálmate. La caída de los gobiernos, ¿cuándo ocurre? La caída de los gobiernos ocurre cuando los ciudadanos se dan cuenta de que tener a un gobierno en el poder significa tener menos poder como ciudadano. Menos poder adquisitivo, menos poder de decisión. Porque dicen que el dinero no compra la felicidad. No, el dinero no compra la felicidad, es verdad. Pero el dinero te ayuda a pagar el alquiler, te ayuda a comprar la comida, te ayuda a pagar la educación de tus hijos, te ayuda a llenar el tanque de la gasolina, te ayuda a tu esparcimiento. Por lo tanto, no compra la felicidad, pero soluciona problemas. Ya el tema de la felicidad es una cosa filosófica en la que no vamos a entrar. ¿Cuál es el problema? Que si tú no tienes el poder del dinero en tu bolsillo, dinero que te ganas con tu trabajo honesto, obviamente no tienes el poder de tomar decisiones, sino que vas a depender. Vas a depender de un subsidio, vas a depender del Estado, etc. Esas son cosas que vale la pena explorar y que me gustaría conversar con más tranquilidad. Sin embargo, yo tengo que decirle que aquí en Europa, si usted anda con una llorantina, porque es que no consigo, es que en este pueblito donde yo estoy, aquí en Holanda, aquí no consigo la harina para las arepas. En Venezuela, amigo.
No, que yo estoy aquí en un pueblito, aquí en medio de los Alpes suizos. Han Venezuela, amigo. No, que yo estoy aquí en Suecia y aquí no. Han Venezuela, te dije. La arepa con diablito, porque no te cuento arepa con diablito y no consigo diablito. Han Venezuela, cualquier parte de Europa, Han Venezuela te lleva todos esos antojos, te lleva a Venezuela a tu hogar, deja la lloradera, Han Venezuela. Octaedro Contenidos te resuelve los problemas con tus redes sociales. Si tú, por ejemplo, eres corredor de seguros, necesitas tener tus redes sociales. Ahí está Octaedro Contenidos. No, eres agente inmobiliario, has entrado en el negocio de ser agente inmobiliario en el país donde estés. Octaedro Contenidos te ayuda a potenciar tus ventas y todas tus actividades a través de tus redes sociales. Comunícate con ellos, no dejes tus redes sociales en manos de locos. Usted no es experto en redes sociales, usted es experto en mecánica. Dedíquese a la mecánica y déjele sus redes sociales a los expertos. Usted no es experto en redes sociales, sino que usted es experto en reparar computadoras, déjele las redes sociales a los expertos. Usted es experto en hacer tortas, usted es experto en hacer, qué sé yo, en asesorar a compradores de inmuebles, en asesorar a compradores de pólizas de seguro. Usted no es experto en redes sociales. Dedíquese usted a hacer lo que usted sabe hacer y déjele las redes sociales a los expertos, que es la gente de Octaedro Contenidos. Es una gente que resuelve como debe resolver todo lo relacionado a tus redes. Déjaselo a la gente de Octaedro Contenidos. No te pongas a inventar, no caigas en las manos del Sobrinity Manager. Deja la cosa en manos de expertos. Y si se trata de compras en los Estados Unidos, por favor, tuplata.com.be te resuelve esos problemas que tienes para comprar en los Estados Unidos y llevar a Venezuela. Puerta a puerta, cualquiera, pero puerta a puerta con seguridad, la gente de tuplata.com.be. La experiencia, amigos míos, eso no se improvisa. Comunícate con tuplata.com.be, que para comprar en los Estados Unidos y llevar a Venezuela, ellos son la gente que es, los serios. Yo tengo que decirles lo siguiente. Cuando a uno le toca, hay una frase, métete conmigo pero no con mi bolsillo. Yo creo que esa frase resume lo que de alguna manera queremos los ciudadanos, donde quiera que estemos. Fíjense el caso de Venezuela. En Venezuela se vive, acabamos de hablar del caso de la inflación en los Estados Unidos, pero en Venezuela hay una inflación en dólares mayor a la que hay en los Estados Unidos, porque la matraca aumenta todo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Fíjense esta cosa importante, que muchas veces se habla de las cosas sin entender las repercusiones que tiene en Venezuela. Entonces la gente dice, bueno, pero eso es en los Estados Unidos. Yo no vivo en los Estados Unidos. Un momento, amigo. Un momento. Que las importaciones son las que están sosteniendo a esa economía de bodegones y a esa economía subterránea, donde el que tiene dolaritos se puede conseguir una o dos, tres cositas mejores para tenerlas en su nevera y más o menos resolver. Eso es una realidad. Cualquier variación en el dólar, fíjense, el dólar se está revaluando con respecto al euro. Lo que quiere decir que las importaciones en dólares van a tener, obviamente, en los efectos inmediatos, un costo superior en los países compradores. Pero además de eso, si la economía la economía del país está basada en la moneda de los Estados Unidos, todo cuanto ocurre en los Estados Unidos va a tener una repercusión en la economía, grande, pequeña, subterránea, superficial o lo que sea. Además de eso, si el costo de los productos en los Estados Unidos, que por distintas vías se adquieren en ese país para llevarlo a Venezuela, aumentan, evidentemente esa inflación ficticia, producto de las mafias y de las trácalas y de las matracas que hay en las aduanas, controladas por Diosdado Cabello y su hermano, Diosdado y Cabello y su hermano José David Cabello, son los que controlan las aduanas en Venezuela. Ese negocio es de ellos. Lo que quiere decir que cuando se dispara ese fenómeno que llaman la inflación en dólares en Venezuela, que es más alta que la que hay en los Estados Unidos, ¿quién te está aumentando la inflación? Diosdado. ¿Y cómo lo hace? A través de la matraca. Esas son verdades que hay gente que pareciera que no se da cuenta, porque es que a veces es difícil verlo. Pero las cosas son como son, amigos míos. Las cosas son como son. Lo demás, habladera de tontería. Yo les agradezco muchísimo a todos los que nos siguen apoyando a través de Patreon. Patreon.com/DelAraF. Esto apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenido. Aquí seremos plomeros informativos mientras Dios lo permita, la muerte nos sorprenda, como dice el amigo Gandolero. En el siguiente segmento vamos a conversar con Alejandro Marcano, quien vive en Miami y que además de eso trabaja en los Estados Unidos. No solamente supervisa el tema de informativo en ese país a través de su trabajo, sino que además de eso, al vivir en ese país, entiende lo que significa el aumento de un centavo o de $1 en un bien
y el aumento y que se quede tu salario igual. Y por supuesto las incertidumbres que se causan, porque entonces hay gente que piensa, oye, con esta crisis económica vendrá una crisis de desempleo. ¿Cómo quedo yo ahí? En el siguiente segmento lo vamos a hablar con Alejandro Marcano. Vámonos para allá. Este programa fue presentado por Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com, tus envíos de USA a Venezuela. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia moral.